Fíjense que la salida cambia ahora. Ahora la salida nos muestra esta primera columna que nos habla de los atributos de lectura, escritura y ejecución que tiene este fichero. Nos habla del grupo propietario de ese fichero y el usuario propietario de ese fichero, ¿verdad? Y nos dice la fecha, la hora y el nombre. Pero además aquí aparece un valor, que este valor representa el peso en bytes. Esto es en bytes. Ahora, ¿qué es lo complicado de eso? Que cuando nosotros tenemos un archivo súper grande, nos va a mostrar cuántos bytes pesa esa cosa, pero calcularlo para nosotros es un poco difícil, porque tendríamos que empezar por la calculadora ahí para ver cuántos kilobytes, cuántos megabytes, qué sé yo. Entonces, este ls-l pierde un poco su objetivo, porque en realidad a mí me cuesta saber cuántos bytes hay aquí. Aquí es fácil, porque son 6 bytes. Pero a cuántos kilobytes representa eso que está ahí es difícil. Entonces, para que el computador a mí me hable en un lenguaje humano, en algo entendible por el humano, entonces a ese ls-l le vamos a agregar una h de human, de humano, de un lenguaje humano. Entonces vamos a utilizar un ls-l h de humano. Entonces ahora ustedes se van a dar cuenta que la salida cambia un poco la cosa, porque ahora sí me habla de 1,5 kilos, 4,9 kilobytes, digamos, y en el caso de que esto pesara megabyte o gigabyte ya aparecería. ¿Se fijan? Entonces, la gracia está en que yo tengo que, en función de lo que necesito, ir aplicando el comando con sus respectivos modificadores. En este caso, ls-lh. Y lo puedo mezclar con otros, por ejemplo, el more, para que me salga por página. ls-lh, byte, more. Y ahí me sale por página. Entonces, reviso los primeros, avanzo, reviso la otra página, avanzo y voy avanzando, ¿verdad? Hasta que llegue al final. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Aquí lo mezclé. Déjenme borrar la página. Ahí está. Un ls-lh byte more. Ahora, podría ser que no me interese listarlos todos. Podría ser que me interese listar solamente los que empiecen con E, por ejemplo. Todos los que empiecen con una E. Entonces yo, en vez del more, voy a poner aquí grep. El grep es un filtro. E. Y voy a poner ahí un comodín, asterisco, es decir, todos los que empiecen con E y terminen con cualquier cosa. Empiecen con E y terminen con cualquier cosa. ¿Ok? Lo que me interesa es la primera letra nomás. La primera letra de la palabra es la E. Entonces ahora presiono el Enter y lo único que me mostró es un directorio que empieza con E y me dice que aquí es un directorio. ¿Se fijan? O sea, de toda la tremenda lista de cosas que había ahí, hay solamente uno que empieza con E. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, no? ¿No? ¿Qué no entiende? Ese comando está en internet, ¿no? Vamos a cambiar la letra para que se entienda más el ejemplo. Vamos a cambiar lo que empiezan con la letra A, para que después veamos la diferencia. Vamos a ver lo que empiezan con la letra A. Ya. Fíjense que aquí me dio 3 resultados. En este caso, los 3 son directorios. Directorio, directorio, directorio. Todos empiezan con A. Entonces, ¿qué es lo que le dije yo aquí?
me va a mostrar solamente los que empiezan con A y no me interesa cómo terminan. Solamente quiero que me muestre los que empiezan con A. Entonces me mostró esos tres elementos que empiezan con A. ¿Entienden? Ahora sí, por ejemplo, yo podría decirle, mira, muéstrame todos los que empiezan con AU. Por ejemplo, ahí, todos los que empiezan con AU. ¿Cuántos debería mostrarme? 2. Debería mostrarme 2. Si con A empiezan 3, de los 3, 2 empiezan con AU, debería mostrarme 2. AU. Ah, porque aquí no me toma, ya, no, aquí me toma solo, el comodín me lo toma como para el nombre de directorio, en Fedora. Ya, pero aquí me mostró todos los que empiezan con, que contienen el AU en cualquier parte. ¿Vale? Y aquí me muestra los que empiezan con AU. ¿Por qué no hizo la diferencia ahí? No tengo idea, pero ahí mostró los que comienzan con, los que tienen AU. ¿Vale? Pero igual lo que termina pasando es que se filtra, digamos, por un patrón que yo le estoy ingresando. Ya, ahí tenemos algunos comandos de variaciones del ls. ¿Qué otras cosas nosotros podríamos necesitar hacer? Por ejemplo, crear un directorio. Por ejemplo, vamos a entrar a mi carpeta home. Vamos a ingresar a mi carpeta home, cd home, ahí está mi carpeta. Y esas son las carpetas que yo tengo creadas dentro de mi home. ¿Ok? Entonces yo voy a crear una carpeta ahora. mkdir, y le voy a poner, no sé, Fedora. ¿Se fijan? Y ahí yo ya creé una carpeta que se llama Fedora. Puedo ingresar a esa carpeta que se llama Fedora, igual con cd el nombre de la carpeta, y ahí esto es lo que contiene la carpeta. ¿Ok? Ya. Otro comando que también van a utilizar ante ustedes, que también está puesto ahí en el documento, la idea es que lo practiquen, chicos, es el comando touch, que en definitiva me permite crear un documento de texto sin necesidad de tener un editor de texto. O sea, por ejemplo en Windows, para crear un documento de texto yo tengo que tener Word, o tengo que tener un editor de texto, como WordPad, como algo así. Entonces entro al editor de texto, creo un documento y después tengo que guardarlo, ¿cierto? Aquí es un poco distinto porque yo tengo la posibilidad de crear archivos sin necesidad de entrar al archivo. Y hay un comando que es el comando touch,
que me permite crear un archivo. Comando touch, vamos a crear un archivo que se va a llamar, no sé, iso.txt. Vamos a crear un archivo de texto que se llama iso.txt. Y ahí está nuestro archivo iso.txt. Profe, ¿cómo era? ¿Voy a repetir? El comando. Ya. Borré el archivo. No tengo nada de la carpeta. Ya. ¿Cómo lo hice? Hice un comando touch y le puse el nombre iso.txt. Así se va a llamar el archivo, ese es el nombre. Listo. Y ahora yo lo voy a consultar y ahí está mi archivito iso.txt. ¿Y cómo lo modifico? Lo puedo modificar con un editor de texto ya y lo podemos editar. Hagámoslo. Por ejemplo, a ver, un editor de texto también es un editor de texto por consola. Entonces, en el caso de Debian, la gran mayoría de los Debian vienen con un editor de texto que se llama Nano. Fedora viene con un editor de texto que se llama Vim, pero yo también le puedo instalar Nano. Por ejemplo, yo a mi máquina virtual que tengo con Debian le instalé Nano. Entonces voy a ejecutar Nano y voy a abrir el iso.txt. Entonces, ahora estoy modificando el archivo de texto. Esta es la segunda línea. Y esta es la última. Miren, vamos a hacer lo siguiente. No, que así le tengo mucho. Después la vamos a ocupar esa línea de texto y la agregué ahí la vamos a ocupar para que podamos ver. Puse como 15 líneas. Pues yo le puse primero algunos espacios. Pero no importa, póngale a estas cosas no pronto. ¿No que la habían quitado? Sí, verdad que se la ensaya todo. Mentira de uno. ¿Qué quiere hacer? Para grabar ahí, control X, sí, y ponga S. Enter. Listo. Ahora sí. Ahí tiene que ingresar su usuario y su contraseña.
¿Cómo se acuerdan de la clave? Es que eso me clave. ¿En serio? Sí, Pero no se estará equivocando en alguna mayúscula, ¿no? No, pues. Ah, el otro usuario. Ya. Pero David lo puso así, con pelardo. Con los dos metros la contraseña. ¿Cuánto de todo tu computador? Siempre uso como las mismas contraseñas. No, pero es que no es que el sistema esté malo, no. O sea, tengo su otra contraseña que no es la que usó cuando creó la máquina. Ah, ok. Es así. ¿El diferenciador igual? Dash. Ya, Pero no, listo. Entonces, ese es completo. creamos un. Ponele. Y 7 Ya, ¿qué otras cosas necesitamos aquí? Por ejemplo, a veces, 1500. en más de alguna oportunidad, usted va a necesitar RTX 3500. leer el contenido del archivo, pero sin la necesidad de entrar al archivo a leerlo. Porque, por ejemplo, no sé, pues, si usted está buscando una palabra en 100 archivos, entonces sería una lata ir entrando uno por uno, viendo si está esa palabra ahí. Entonces, pensando en eso, existe un comando que se llama cat. Y el comando cat lo que hace es mostrarme el archivo, el contenido del archivo, sin necesidad de entrar a ese archivo directamente. Entonces, aquí nosotros creamos ese iso.txt. Si yo quisiera ver qué cosas contiene ese archivo, le voy a poner aquí cat iso.txt. Entonces me muestra el contenido del archivo, pero sin entrar. O sea, esto pasó por ahí y el prompt sigue estando libre. ¿Es una previsualización? Es una previsualización. Sí. Ya. Esto lo puse yo ahí. Se nota. Con Mori, igual sale. ¿Ah? Con Mori. Sí, sí, claro. Y Les. También debería salir. ¿Qué es lo que les quiero mostrar yo? Chiquillos, que ahí su compañero está haciendo una pregunta. ¿Eso se puede combinar con otras cosas? Claro, se puede combinar con el MOR para que me vaya saliendo por página, pero lo más entretenido de esto, lo más interesante es que yo lo puedo mezclar con el grep y, por ejemplo, vamos a escribir aquí otros. Grep otros. Entonces, ¿qué me debería mostrar esto? Todas las líneas que tengan la palabra otros. O sea, debería mostrarme esa de ahí. ¿Parece? ¿O hay otra? No, no hay otra. Yo no hablé, por ejemplo, otros archivos que sean otros. Ahí está. O que tengan nombre de otro profesor. No, porque yo le estoy pasando el nombre del archivo directo. ¿Y cómo sería, por ejemplo, se podría mezclar hacer dos grep al mismo tiempo? Por ejemplo, que sea otro, pero de grep de cada archivo que digamos que tenga, no sé, algo. Sí, se puede hacer, pero es raro. O sea, realmente las condiciones no son tan rebuscadas. ¿Se fijan? Entonces ahí lo que yo hice fue pedir el contenido de todas las líneas que tuvieran la palabra otros. Fíjense que a veces, no sé, por ejemplo, yo quiero ver la documentación, la cabecera de documentación de un código. Acuérdense que todo esto es código libre. Entonces yo lo más probable es que tenga los programas de cada comando aquí. Entonces cuando yo quiero ver, no sé, por los encabezados de cada archivo, yo tengo otro comando que se llama head. El head iso.txt. ¿Qué es lo que va a hacer? Déjenme limpiar la pantalla porque no vean bien. Clear. Y vamos a poner el head iso.txt.
el head ISO.txt lo que va a hacer es que me va a mostrar las primeras 10 líneas del archivo que yo estoy pasándole ahí, en el fondo las primeras 10 líneas del archivo ISO.txt, y esas son las primeras 10 líneas. Si yo quisiera decirle a esto que necesito, no sé, las 15 primeras, eso es por defecto son las 10 primeras líneas, pero si yo necesito que por ejemplo me muestre las 15 primeras líneas, le voy a decir ISO, o sea, head menos 15, ISO.txt, y ahora sí me está mostrando las primeras 15 líneas. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. También existe la opción de que yo necesite que me muestre las últimas líneas. Porque, por ejemplo, para los registros, yo no necesito revisar todo el registro. A mí probablemente me interesa revisar las últimas entradas del registro, no. ¿Vale? Que lo vamos a hacer ahí también. Entonces, para ese caso, yo tengo el comando tile iso.txt, y el comando tile iso.txt me muestra las últimas 10 líneas. A menos que yo le diga que necesito las 15 últimas líneas, por ejemplo, entonces le digo tile menos 15, y ahí sí me muestra las 15 últimas líneas. ¿Se fijan? Chiquillos, estas cosas tienen que ir saliendo de manera natural. O sea, usted no debería tener mucho problema en practicar y utilizar estos comandos, ¿ya? El comando ls menos l para qué. El ls menos l me muestra una lista extendida del archivo. El ls solamente me muestra todos los archivos así como en grupo. El otro me muestra una lista. Pero prueben. Vaya a la carpeta BTC, CD, CD. Oye, tenía que grabar. Sí, que valga la pregunta, porque hay en español, pero generalmente están mal traducidos. Lo mejor, ¿Qué haces? Crea tabla. Una tabla. Es que en la prueba no me acordaba cómo eran las credenciales de esta web. Tuve que hacerlo en Visual Studio. Sí, hay que aplicar el poquito. Después me pegué la cachaca en la casa que era con... No se arregla esta web. ¿Ah? Después me pegué la cachaca que era con el de no importa que los frenos Si no quieran saben cambiar. dónde está, hay un comando que es el ¿Tiene sentido? El de programación, por ejemplo. El de orientado, el tuyo. Está igual. Yo en realidad te lo sentí cambiado, o no sé si acaso ahora lo estoy entendiendo, o lo sentí cambiado. Porque yo veo exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros. Veo exactamente lo mismo que nos pasó. Puede ser entonces. Entonces, lo más seguro ahí es poner CD /. El único ramo que he visto raro es este. Y de ahí empieza a Pero por el profe no. Sí, que supongo que vamos a llegar a lo mismo, pero de otro método, ¿no? Bueno, seguí creando. ¿En qué carpeta estoy? Entonces, cuando a mí se me puede olvidar en qué carpeta estoy, yo tengo un comando que se llama pwd, y me voy a limpiar la pantalla para que se vea ahí arriba. pwd, y me muestra en qué carpeta estoy, en qué directorio estoy. En este momento
yo estoy posicionado en el home, en el usuario S. Ávila, dentro de la carpeta Fedora. Ahí estoy. Oye, claro, Desea instalar el cargador de léxico. Ahí. Sí, no me dejaría usar Teradata porque igual esa va a funcionar con consola, pero te ordenando archivos de ¿Cómo? Tres de diciembre. ISO.txt y se va a borrar el fichero. ¿Cuál es el Debe ser problema? aquello, ¿no? Que el comando RM borra, pero borra. O sea, no va a la papelera ni nada. Entonces, cuando usted borre una carpeta con el comando RM, olvídese de la carpeta. No hay posibilidad de que usted la recupere por alguna cosa de milagro. No, la borró no. Por eso es importante que usted entienda ese proceso. ¿Pero cuánto estamos? Y si yo quiero borrar un directorio, por ejemplo, si yo quiero borrar el directorio Fedora, miren para acá. 2 semanas. Miren para acá. Miren para acá. Si yo quiero borrar el directorio Fedora, me va a salir un error, porque me está diciendo que existe la posibilidad de que dentro de ese directorio haya otros elementos como ficheros, como otros subdirectorios, como etc. Entonces el sistema me trata de alertar a mí. Oye, fíjate bien lo que estás haciendo porque probablemente te estás equivocando. Ahora, si yo estoy seguro de que necesito borrar eso, tengo que decirle que como es un directorio, entonces se asegure de borrarlo de adentro, todo lo que tiene adentro ese directorio, y que después borre el directorio de afuera. Es decir, tengo que hacer un borrado recursivo. Tengo que ir borrando de los demás adentro hacia los demás afuera, hacia los demás afuera, hacia los demás afuera. Eso es recursivo. Entonces, voy a usar el rm menos r de recursivo Fedora / que es el nombre del... Y ahora sí me pregunta, ¿desea borrarlo? Sí. Y ahí se borró. Y se borró. No A se mí ni me borra. preguntó. Sí, hay algunos Debian, por ejemplo, que no preguntan, no hay versiones de Debian que no preguntan. Y ese es el problema. Porque supongamos que ese Fedora hubiera sido, no sé, por los respaldos. Y yo justo me equivoqué y le puse rm menos r respaldo. Y la cuestión borra. Por ejemplo, si usted pone rm menos r / despídase de su sistema porque está borrando todo. Está borrando todo. Si tiene Debian no le va a preguntar nada y se borra. ¿Ok? ¿Se entiende? El RM. Ya. ¿Cuál es el desafío que van a tener ustedes, chiquillos? Utilizando esos comandos que les di ahí, el RM, el mkdir, el mme, todo eso, el mv para mover o para renombrar, usted va a replicar más o menos esta estructura de directorio. Aquí está su nombre del home, de su usuario, va a crear esta estructura de directorio. Pero fíjese bien en que esto no es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Esto tiene una lógica de que dentro de este usuario se creó un directorio, otro directorio, otro directorio. Pongan atención para acá, chiquillos, por favor, para que no estén perdidos. Es como una línea de código ¿Ya? Ustedes que se aplican ahí en el tema de la programación, esto tiene este nivel de anidación. O sea, S y S están a un mismo nivel. ¿Vale? Aquí está marcado. Ese directorio y ese directorio están a un mismo nivel. Estos directorios de aquí están dentro de música. Y esos directorios de ahí
están dentro de la carpeta documentos. O sea, ustedes que saben de programación, que son expertos en programación, van... ¿Qué pasó? Ustedes que son expertos en programación van a identificar inmediatamente cuál es el nivel de aplicación de esta estructura de directorio, por lo tanto lo van a revisar al tiro. Inmediatamente lo van a ver. Entonces usted va a entrar dentro de su carpeta Home, va a crear una carpeta Documentos, va a crear una carpeta Imágenes, va a crear una carpeta Música. Luego se va a meter a la carpeta Documentos Que se ve grande, así, y ¿no? va a crear un archivo con el tag contrato 1, contrato 2, No te compré va a nada. crear una carpeta, va a crear otra carpeta, va a crear otra carpeta, va a crear otra carpeta, va a crear un archivo con el tag. ¿Vale? Eso tienen que hacer. Si te lo va a comprar, tranquilo. Primero deja lucirme, pues, ¿Qué dice?